Hola a todos, el día de hoy aprenderemos los pronombres personales en quechua, tanto en forma singular como en la forma plural. En la forma singular tenemos para la primera persona ñoca. Ñoca se escribe con la vocal U, pero se pronuncia con la vocal O. Ñoca. Para la segunda persona tenemos can. Can. Para la tercera persona tenemos pai. Pai. A diferencia de nuestra lengua, en el idioma quechua, pai es tanto para ella, tanto para él. En el caso del plural, tenemos para la primera persona ñoqaiku y ñocanchij. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Ñoqaiku es el inclusivo, es decir, que incluye al oyente. Ñocanchij es el excluyente, es decir, que excluye al oyente. Para la segunda persona,